El Congreso español aprobó una decisión de reconocer a Edmundo como el presidente electo de Venezuela. Es una decisión que no dio muchas sorpresas y sin embargo está determinando el fracaso de la generación Guarimba, los últimos disparos de esa generación de golpistas, y le está dando la razón al presidente en el tema del salvoconducto. Me voy a explicar por qué en esta programación especial sobre esta decisión del Congreso español. Les decía que el Congreso español, cuando toma esa decisión, no parece muy claro que esté de acuerdo lo que ellos llaman presidente. Pedro Sánchez advirtió antes de que se tomara la decisión de que ellos no estaban de acuerdo en reconocer a Edmundo como presidente, porque no hay pruebas, porque que si las actas, que si no se ha determinado fehacientemente quién fue el que ganó. Es decir, están enredados esos españoles. Sin embargo, a pesar de que el presidente de España dijo no avalar esa decisión, el tema es que ellos no tienen autonomía. Están en un contexto de guerra, metieron a toda Europa en una guerra absurda y en este momento ellos están tratando de coquetear con las inversiones de China y también con las alianzas de Venezuela. Por eso el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo ayer que iban a solicitar la ruptura de las relaciones, de todo tipo de relaciones con España, comerciales, diplomáticas, etc. Y eso incluye a Repsol, que son los más interesados en las inversiones con el tema petrolero. Pero volviendo a lo del Congreso, porque estos días hemos estado viendo en las redes los argumentos, las declaraciones, y hay un problema allí grave para la oposición, que le da la razón al presidente de haber otorgado el salvoconducto como una decisión política. Claro, está especulando medio mundo porque el presidente dijo que las razones para dar del salvoconducto son un secreto de Estado. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que era un secreto de Estado todavía, pero que en cualquier momento ellos podían dar con lujo de detalles de qué se trató la negociación con el gobierno español. Y esa negociación pasa, según lo planteó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para tener al pueblo venezolano en paz, para tenerlo en calma y también para desinflar lo que quedaba, el tema de la oposición y su consigna de hasta el final. Y eso sucedió. Hay una avalancha de contradicciones en las declaraciones de la oposición con relación a la salida de Edmundo González y el asilo en España, que ellos mismos se contradicen. Lo cierto es que Edmundo González en España va a pasar lo que dijimos en el programa anterior, que nadie le va a prestar atención. Va a ser muy forzado mantener en los titulares de la prensa internacional Edmundo González en España. Primero porque el señor está mayor de salud, ese señor no va a estar en una dinámica política de estar agitando gente. Si no pudo agitar gente en Venezuela, mucho menos los va a agitar en España. Y si no pudo sostener una movilización declarando aquí en Venezuela, mucho menos la va a movilizar estando declarando en España, si es que declara. Porque hasta donde se tiene entendido, y no lo han desmentido, la representación legal de Edmundo González está entre los acuerdos el que no iba a dar declaraciones y el que no iba a estar presente en movilizaciones públicas. Entonces, los venezolanos opositores que están en el exterior tienen un entusiasmo que dura tanto como las declaraciones de los influencers. Es decir, se cansan rápido, se fastidian rápido.
porque en el exilio, bien sea en Miami, bien sea en España, tú no puedes estar con la guachafita de estar perdiendo el tiempo en una movilización estéril. Si es que llega a haber una movilización, porque allá no se moviliza absolutamente a nadie. Entonces, los medios de comunicación, ¿cómo sostienen un titular con el Mundo González en España? ¿Con relación a qué? No va a haber noticia, va a ser algo demasiado forzado. Y yo les decía que Estados Unidos entraba en modo elección en este año 2024 y no iba a prestar atención a los problemas internos de la oposición venezolana. De hecho, el primer debate entre Donald Trump y la vicepresidenta Harris entró ya en el calentamiento de los medios de la campaña electoral. Así que el Mundo González no le van a prestar atención, eso va a quedar desapercibido. Y por eso el desespero de, digamos, los voceros oficiales de las estrategias de la oposición, llámense periodistas de Miami, periodistas de España, periodistas en Venezuela, que comienzan a tener un toma y dame de estrategias de ajedrez sin haber aprendido a jugar ajedrez absolutamente nunca. Y entonces ellos comienzan a especular hasta que la gente se les canse de las especulaciones. Porque eso no es información. Eso, y tampoco es opinión. Eso es ya un desespero emocional que requiere terapia. Pero bueno, habrá que esperar. En todo caso, cuando el presidente Maduro da el salvoconducto y mantiene en secreto, a menos que Mundo González falte a su palabra y comience a activar un proselitismo político en España, que yo dudo que lo haga, entonces allí pudiésemos conocer de qué se trata. Pero no va a pasar absolutamente nada. Y les recuerdo por qué. Ustedes, si no les ha dado amnesia selectiva, deben recordar que hasta hace poco Guaidó estuvo en el Congreso de los Estados Unidos. Y estando en el Congreso de los Estados Unidos, separó unánimemente toda la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todo el Congreso, se paró a aplaudirlo de pie como el presidente electo de Venezuela. Ni siquiera electo, como el presidente autoproclamado de Venezuela. Yo lo vi, eso no me lo contaron, lo pueden buscar en YouTube. Guaidó fue aplaudido unánimemente por todo el Congreso, por republicanos y demócratas, como el presidente autoproclamado de Venezuela. Y no pasó absolutamente nada. Es decir, el que el Congreso de Estados Unidos haya reconocido a Guaidó en ese momento como el presidente de Venezuela no provocó ni siquiera un cambio en las cámaras municipales de cualquier municipio del país. No provocó ni siquiera una movilización de la parroquia más alejada del Palacio de Miraflores en todo el país. No provocó absolutamente nada. Y Guaidó se la mantiene declarando en las redes una que otra entrevista, y por allí se le ve en sus redes privadas haciendo ejercicios en un gimnasio. Declaraciones que nadie les presta atención. Guaidó no puede convocar ni siquiera para una partida de dominó en cualquier parroquia del país. Quedó tan desacreditado, pero quedó tan en ridículo, que los medios ni siquiera se preocupan por lo que le suceda a Guaidó. Y el Mundo ni siquiera se presentó en el Congreso español. De alguna manera está en un estado avanzado de edad. Es decir, es un señor mayor que yo no creo que aguante ese trote. Ahora volvemos al tema de otorgar un salvoconducto y recibir una traición. Aquí no hay que sorprenderse tampoco, porque el prontuario de Mundo González con los delitos cometidos en El Salvador ya te tienen que decir qué tipo de personaje es y qué tipo de garantía o credibilidad puede tener su palabra.
Es un señor que eso no tiene palabra. Pero al parecer eso no importa al gobierno venezolano cuando acuerda dar el salvoconducto, porque el acuerdo es con el gobierno, ni siquiera con el mundo. El acuerdo, por lo que estoy sospechando, es directamente con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el único que ha estado diciendo que no va a reconocer el mundo como presidente, o por lo menos hasta hace poco, a pesar de lo que diga el Congreso. Y tiene que ver con que Pedro Sánchez está muy interesado en que China haga inversiones en España, está muy interesado en irse colando o acercando a la órbita de los BRICS, y está muy interesado en que Repsol tenga las relaciones con PDVSA. Y por eso Jorge Rodríguez, incluso Diosdado Cabello en su programa ayer, lo comentaron. Al romper relaciones, para afuera Repsol, no hay ni siquiera vuelo, ni intercambio, ni nada. Pero usted debe ver que la política de la revolución, tanto en la época de Chávez y la de Nicolás Maduro, yo no diría que ha sido de perdón y luego traición, perdón y luego traición. En cierta forma lo es. Pero también podríamos añadir que se trata de todo factor político que perturbe la paz y la tranquilidad en Venezuela, que se vaya al exilio, que se vaya para el carajo. Que estando en Miami, estando en España, no tiene la fuerza, que tampoco es que la tenga aquí en Venezuela, pero te quitas la noticia diaria de estar especulando diariamente con alguien que está mintiendo en cualquier parroquia del país. Te quitas ese fastidio de encima. Y de alguna manera, estando en el exterior, lo único que ellos hacen es declarar a uno que otro programa, hasta que los programas internacionales se fastidian, porque la agenda internacional tiene mayor peso. Y cualquier evento ridículo de un gatito que queda atrapado en una rama de un árbol tiene mayor peso de atención a la opinión pública que las declaraciones de la oposición en el exilio. Entonces, no debe sorprendernos que se haya llegado a un acuerdo para que el mundo se vaya a España y quede allá en la nada, y la oposición aquí quede en la nada. Como estrategia política no es mala, porque no hay oposición, no hay absolutamente nada en la oposición. Vienen unas mega elecciones el próximo año que involucra candidatos para gobernaciones, alcaldías, diputados, y eso va a terminar de desaparecer la propuesta ultra radical de la derecha venezolana. Y entonces van a entrar en otro callejón vacío, que van a entrar fuera de las elecciones regionales porque desconocen el CNE. Quien no reconoce al CNE no participa, así de sencillo. Solo que en esta oportunidad van a haber otro componente de leyes que regulen eso. Pero volviendo al tema, el Congreso español, al tomar esa decisión, está tratando de darle vida a una narrativa, de añadirle un capítulo más a una historia súper aburrida, porque no hay conflicto, porque no hay personajes, porque no hay nada, y no queda sino para, digamos, esa enfermedad comunicacional que hay en Europa, particularmente en España, de estar debatiendo sin estar informado, sin saber, sin tener vela en el entierro. Es como estar discutiendo qué vamos a sembrar en la luna cuando en algún momento lleguemos a la luna. Entonces yo escuchaba algunos medios de España, incluso de los que se dicen de izquierda, debatiendo sobre Venezuela. Y todavía ellos están exigiendo actas. Y yo digo, pero ¿esta gente de qué va? ¿Cómo es que todavía ellos están debatiendo el tema de las actas?
no hay manera de que el promedio de medios españoles, particularmente de España, y sobre todo de izquierda, se informen de lo que está pasando en Venezuela. O sea, yo había visto gente especulando, creyendo chisme, pero en España se depravaron. Dicen cosas absurdas. Por ejemplo, hay un programa en el que invitan al dirigente de izquierda, Pablo Iglesias, y se supone que Pablo Iglesias está defendiendo a Venezuela en la argumentación, y haciéndolo muy mal, por cierto. Y entonces habían dos argumentos que me parecían ridículos. Yo le dije, con razón el Congreso español le está aprobando esa ridiculez, porque entonces ellos argumentaban que Venezuela no había el poder electoral no había publicado las actas, y por tanto no se sabía quién era el presidente en Venezuela, y que las actas que había presentado el mundo no eran suficientes como pruebas, y por eso España estaba exigiendo la presentación de las actas. Es una estupidez ese debate en España. España no tiene ni siquiera por qué debatir eso. Y en todo caso, si lo quisieran debatir, el ABC de un periodista o el sentido común es que te leas la Constitución. Y al leerte la Constitución, de paso te lees la arquitectura jurídica electoral venezolana, las leyes electorales, el rol del CNE, y te buscas un historiador promedio o alguien que esté estudiando historia, que por lo menos esté en la mitad de la carrera, para que te explique cómo han sido los procesos electorales en Venezuela, y que eso de las actas es un invento ridículo de María Corina, porque aquí en este país jamás se han publicado actas, ni siquiera cuando el voto era manual. Pero además, ya que tú quieres desconocer el CNE y de paso quieres desconocer la sala electoral del TCJ, porque el TCJ, a través de la sala electoral, pidió todo el material en físico probatorio a todos los que participaron en el evento electoral del 28 de julio, incluyendo a todos los candidatos, con ese material físico probatorio que incluye actas de escrutinio, actas de votación, actas de los chorizos, todo eso. La sala electoral hizo un peritaje con técnicos, y en ese peritaje ratificó lo que ya había pronunciado el CNE y dio una sentencia que es inapelable, porque es la máxima autoridad en los temas electorales, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ese capítulo se acabó hace rato, y ellos no han entendido, porque la obsesión con Venezuela los lleva a ellos a imponer nuevas reglas coloniales. ¿Por qué nuevas reglas coloniales? Porque cuando Donald Trump denunció el fraude y que Biden no había sido presidente, ahí nadie pidió actas de nada, ahí nadie exigió absolutamente nada. Le cayeron a palos a Donald Trump, y ahora tiene una larga lista de procesos judiciales donde es citado y él ha tenido que estar acudiendo. Cuando Lula ganó las elecciones y Bolsonaro no las reconoció, se tuvo que pronunciar la máxima autoridad judicial del Estado brasileño, y ahí murió el tema. Incluso hay procedimientos, iniciativas legales contra Bolsonaro por los disturbios que se presentaron en Brasilia cuando el presidente Lula iba a proclamarse o iba a asumir la presidencia nuevamente de Brasil. Cuando en México se presentó la oposición rechazando el resultado electoral, se tuvo que pronunciar el Poder Ejecutivo en los lapsos del cronograma contemplados en la ley mexicana. Lo mismo sucedió en Venezuela. Exactamente igual. En los lazos que establece la Constitución se pronunció la sala electoral a través de un recurso contencioso del presidente Maduro, se hizo el peritaje, se confirmó
la legalidad de todo el material en físico probatorio y las benditas actas de María Corina quedaron en unas fotocopias fraudulentas publicadas en una página web de Estados Unidos que no tiene validez para absolutamente nada. Y entonces en el debate de los medios españoles se sigue debatiendo eso. Y en consecuencia, toda esa narrativa mediática en España es basura. O sea, se puede perder el tiempo de mejor manera. Ahí le están haciendo perder el tiempo a camarógrafos, el espectro se está desperdiciando ahí, están debatiendo una estupidez. Y uno dice, pero bueno, léanse la Constitución simplemente. Ese Congreso español son súbditos de un rey. Es decir, ¿con qué moral un país que lo que tiene es un rey, que el Congreso son súbditos del rey, que el presidente que ellos eligen es súbdito de un rey, y basta con la voluntad del rey para quitar ese Congreso, para quitar ese presidente? O sea, ¿cómo tú vas a hablar de democracia y de elecciones en otro país? En pocas palabras, España no sabe de elecciones. Ellos están todavía en la época de reyes. Son de los pocos países que todavía tienen rey. Eso no es el primer mundo. Es un mundo bastante viejo. No hay razón alguna para pensar o creer que eso se va a sostener en el tiempo. Sin embargo, hay datos curiosos que nosotros tenemos que analizar. El primero, las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, porque cuando la Asamblea Nacional va a pedir al gobierno romper relaciones diplomáticas con España, Jorge Rodríguez afirmó que la decisión del Congreso de España de desconocer al presidente Nicolás Maduro es una declaración de guerra, y solicitó a la Comisión de Política Exterior del Parlamento elaborar un informe en donde se solicite al Ejecutivo romper las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España, respondiendo al Congreso español. Y entonces el romper las relaciones implica que cualquier acuerdo comercial, cualquier contrato con Repsol deja de tener validez. Se acabó eso. Yo quisiera saber qué es lo que van a declarar en los próximos días el presidente español y qué es lo que van a hacer esas empresas cuando esa decisión se termine de ejecutar. Ahora, yo creo que el gobierno de España ha estado permanentemente intentando negociar con Venezuela y ser el lugar del exilio de los políticos de derecha, donde está Ledesma, donde está Leopoldo López, hasta Calderón Berti estaba en ese Congreso español cuando se tomó esa decisión. Y son decisiones más hacia el interés comercial, hacia el interés de negocio, que hacia el interés político. Quizás tenga que ver con lo que dice Jorge Rodríguez, que se va a revelar cuando se diga los secretos de esa negociación. En todo caso, España está con más de 30 organizaciones políticas y movimientos sociales que también se pronunciaron, pero en esta oportunidad para denunciar lo que ellos consideran como lavar la cara del fascismo en España. Y les explico por qué. En España hay un gran movimiento de solidaridad con Venezuela que le hace seguimiento a la agenda política venezolana. No es solamente el Congreso Español, también hay muchos partidos. Entonces, estas 30 organizaciones políticas
añadidos movimientos sociales se pronunciaron en un comunicado en repudio a la llegada de Edmundo González a Madrid y denunciaron la puesta en marcha de una operación mediática para lavarle la cara al golpismo de ultraderecha venezolano. Y en el comunicado aseguran que el candidato ultraderechista, que la gran prensa pretende hacer pasar como un líder democrático, ha formado parte del golpe electoral contra el legítimo triunfo del presidente Nicolás Maduro, proclamado por la autoridad electoral venezolana. Se está dando un fenómeno político interesante. Se están integrando los pueblos a raíz de estas decisiones de estos gobiernos que no hacen lectura a lo que está sucediendo en las calles. Se realizó un congreso antifascista en Caracas y hubo mucha representación de España. Este programa de YouTube escribe mucha gente desde España. El movimiento político de los pueblos está haciendo por inercia que los españoles se interesen en conocer realmente lo que está pasando en Venezuela, en conocer lo que está contemplado en la Constitución venezolana, en documentarse cuál es la verdad en Venezuela. Pero eso no queda allí como un mero interés académico para ampliar la cultura general de lo que sucede en Venezuela. Eso tiene una dinámica política. Es decir, esos activistas políticos y movimientos sociales en España de alguna manera encuentran también estrategias para su dinámica en su país. Les pongo un ejemplo. Los movimientos sin tierra sembrando en tierras venezolanas a través de un proyecto y un plan de gobierno con inversión del gobierno en La Vergareña, en el estado Bolívar. Entonces, ya no estamos hablando de una integración de presidentes o una integración comercial tipo Mercosur, que si vamos a producir juntos y bla, bla, bla. No, estamos hablando de una integración de pueblo, de una integración de movimientos sociales apoyando a movimientos sociales. Es decir, un movimiento social campesino brasileño apoyando a un movimiento social campesino venezolano en la producción con la inversión del Estado, no es poca cosa. Es algo que comienza a producir una dinámica política. Quizás estamos llegando a una integración política, social, desde abajo y no desde arriba en las llamadas cumbres de presidentes. Como decía Chávez, vamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Entonces está llevando a los pueblos a que a través del Foro de San Pablo, congresos antifascistas, ahora un congreso comunicacional antifascista anunciado por el ministro de Interior y Justicia para diciembre, creo, va a provocar esa integración. No es poca cosa. Y les digo porque ayer, en el homenaje a Allende, cuando fuimos a la plaza de Allende en San Félix para rendir honores, yo le comentaba a los amigos que cuando yo digo que la vacuna que tiene Venezuela contra los fake news y las mentiras de las redes sociales pasa por el componente de los debates políticos, de la dinámica de debates políticos en Venezuela. Entonces resulta que ese debate político se está dando en España, se está dando en Colombia, se está dando en Chile, se está dando en Estados Unidos, porque estos movimientos sociales, estas personas políticas, ellos quieren saber, ellos quieren informarse, ellos quieren debatir, y ese debate político produce anticuerpos a las narrativas de las redes sociales. Por eso insisto, si Guaidó, aplaudido de pie en el Congreso de Estados Unidos, no significó absolutamente nada, la decisión del Congreso español, los súbditos del rey,
no significan absolutamente nada. Eso no es ninguna estrategia. Eso no es ninguna jugada de ajedrez. Eso es simplemente un fracaso político y una idea absurda de que podías convencer al pueblo venezolano a través de las redes sociales de que tenían un nuevo presidente. Pero fíjense ustedes hasta dónde llega el sentido común generado por las redes sociales de hacerles creer una patética virtualidad como si fuese la realidad. El que se quiera seguir engañando, pues que se lo crea, que vaya a terapia. En algún momento tendrá que despertar de esa Matrix. En el caso de Venezuela, hay una realidad. Hay un presidente contestando al teléfono en Miraflores. Hay un evento en enero. Hay un presidente firmando acuerdos. Hay un presidente tomando decisiones en lo económico. Hay unos procedimientos en todas las instituciones y hay una vida política que sigue avanzando. En este momento se están entregando recursos de lo que fue la consulta popular para proyectos a ejecutarse a través de los consejos comunales. Y se está ya coordinando o definiendo lo que sería una tercera consulta. Pero en esa consulta está el pueblo venezolano, esos movimientos, ese pueblo de abajo, está tomando decisiones políticas, se está convirtiendo en gobierno, está administrando recursos del gobierno y está corrigiendo entuertos o contradicciones. Por ejemplo, esos consejos comunales que no están tan bien organizados, que terminan aprobando un proyecto que no está como que muy coherente, un Congreso Federal de Gobierno que también está interviniendo. Es una dinámica que va creando cosas. Es como inventamos o erramos. Bueno, estamos inventando. Y al estar inventando, se va avanzando en la consolidación o en la transformación de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana se ha transformado. Antes de Chávez éramos un reguero de gente, dispersos. Incluso el Caracazo fue una expresión de resistencia intuitiva del pueblo venezolano. Y el Caracazo, digamos que simboliza para nosotros la primera patada en el trasero a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Cuando se da el despertar en América Latina, las protestas en Colombia contra el gobierno de derecha de Iván Duque, las protestas en España, las protestas en Chile contra el gobierno de derecha en su momento, ya Venezuela había pasado por eso. Ya Venezuela con el Caracazo había sacado el Fondo Monetario Internacional de este país y no había llegado Chávez. Chávez comienza a salir como una dinámica política de esos tiempos. El Caracazo fue un parto de una nueva Venezuela y en esa nueva Venezuela fue posible Chávez. Bueno, ese proceso no se ha detenido. Ese proceso se ha transformado y parte de esa transformación es evolución. Y en esa evolución el pueblo anda ahora no protestando en las calles contra una política neoliberal. No, el pueblo en la calle venezolana está debatiendo, consolidando el modelo de consejo comunal de poder para el pueblo, pero también está debatiendo las contradicciones del gobierno de aplicar políticas neoliberales o recetas neoliberales en algunos sectores de la sociedad, en algunos sectores de la economía venezolana. El pueblo lo está debatiendo. Es más, dentro de 2 días voy a participar en unas mesas de trabajo donde la sociedad venezolana en el municipio Caroní del estado Bolívar está debatiendo qué ideas económicas o digamos el referente ideológico político que debe defender la revolución.
porque la revolución tiene sus contradicciones, pues. Tiene gente que todavía piensa que puede haber alternativas dentro del modelo capitalista. Y eso es un debate que no ha terminado en Venezuela. Es decir, la transformación en Venezuela continúa. Y esa transformación política pone a los pueblos en una dinámica que va superando todas estas estupideces de Guaidó 2.0. Eso quedó en el siglo pasado. Aquí en Venezuela se está debatiendo otra cosa. Entonces, en este momento, lo que se está dando en Venezuela, que no es único en Venezuela, obedece a la geopolítica, a la realidad. Hay un nuevo mundo multipolar, hay una alternativa económica, financiera, que está siendo construida por varios pueblos diferentes, de diferentes culturas, como China, Rusia, Irán, India, Sudáfrica, y todo ese proceso está gestando un nuevo mundo. Venezuela está en el debate del nuevo mundo. Hay muchos pueblos que están debatiendo de manera anacrónica, estancados en una realidad virtual, desconectados de la realidad. Y es triste, pero están perdiendo el tiempo debatiendo una realidad que no existe. Eso no es problema de uno. Si ellos quieren seguir debatiendo la legitimidad del mundo, que la debatan, pero eso es perder el tiempo. Es más, el mismo Edmundo González lo dijo. Es una partida del supuesto líder de la oposición, que da por cerrado ese capítulo. Lo dijimos hace tiempo. Ese es el fin de la generación Guarimba. Ese fue el final de la generación Guarimba. Porque es que Edmundo González no fue líder ni aquí ni allá. Nunca fue líder. ¿Cómo tú vas a tener un líder que tenga una mujer que le sostenga el micrófono y lo interrumpa y le dice lo que tiene que hablar y lo esté llevando como un muchachito regañado? ¿Qué líder es ese? Pareciera que no tuviese ni ego. En todo caso, lo más interesante no es lo que hizo el Congreso Español. Lo más interesante es lo que está haciendo el pueblo venezolano, que los medios de comunicación ignoran porque lo subestiman, porque necesitan invisibilizarlo, censurarlo. Pero va a ser muy interesante, y le estamos haciendo seguimiento, cómo van a sembrar 10.000 hectáreas en una finca que fue de los Rockefeller, y van a sembrar 10.000 hectáreas de maíz y de otros productos diversos. ¿Cómo va a ser eso? Una finca que está custodiada por la Fuerza Armada, y una finca que está en uno de los estados, en uno de los 6 estados que están declarados como una zona económica especial de agroindustria, y un territorio en el que China, Irán, la India, todo el mundo está interesado en producir maíz. ¿Por qué? Porque están en guerra. Y cuando tú estás en guerra, tú tienes que garantizar comida. Estos pueblos están interesados en que Venezuela produzca maíz. Y estamos hablando de inversiones que están realizando, pero que van a ser ejecutadas en la combinación de movimientos sociales campesinos con movimientos sociales brasileños. Eso es muy interesante en el factor integración. Y yo creo que el gobierno de Petro, en su desespero por defenderse en la Casa de Nariño, se está desconectando con el movimiento campesino colombiano. Sería muy interesante que la política
que está liderando la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de estar entregando tierra al campesinado colombiano, lo comiencen a relacionar con la producción de alimentos bajo esta dinámica, bajo esta política. Todavía es muy riesgoso en Colombia, es muy peligroso porque está el factor de la violencia, está el factor del narcotráfico, y sin embargo, el movimiento campesino en Colombia ha resistido, ha aguantado lo inaguantable. Le masacraron a toda la familia, le robaron todas las tierras y sigue reuniéndose y sigue organizándose para volver a la tierra y volver a sembrar en la tierra. Y si hay una experiencia valiosa en el campo, en la producción, es la colombiana. Aquí en Venezuela, cualquier tipo de siembra, de maíz, de cacao, de lo que usted quiera, pasa por manos colombianos y experiencia colombiana. Porque los colombianos conocen la tierra. Los colombianos no abandonaron la tierra por Ecopetrol. Es decir, ellos siguieron desarrollando sus conocimientos sobre la producción agrícola. Entonces, la gran migración colombiana permitió que el campo de Venezuela, la producción agrícola del campo venezolano, no terminara de caer. Entonces, la experiencia de Colombia en la producción agrícola es una necesidad de involucrarla, así como se ha hecho con el movimiento Sin Tierra brasileño. Petro llegó a decir en su campaña y en sus primeros meses de gobierno la intención de comprar monómeros, la intención de entrarle a la producción agrícola como un factor, digo yo, como una estrategia económica para la paz. Pero entonces yo veo a Petro defendiéndose o defendiendo la majestad de la presidencia en la Casa de Nariño contra los medios de comunicación, y allí va a perder el tiempo. Es decir, si te pones a pelear con el poder mediático de Semana, de RCN, porque te están mintiendo, te vas a desgastar. Ellos no van a dejar de mentir, ellos no van a cambiar. Y la pelea comunicacional no es allí. La pelea comunicacional es en el debate con la gente. Si tú te vas al campo a organizar a la gente, a darle tierra a la gente, a garantizarle que ellos puedan producir económicamente, la producción económica, el que ellos puedan comer, el que ellos no dependan de las migajas del modelo capitalista, de las migajas de los dueños de Postobón, de las migajas de los dueños de Bavaria, de las migajas de los grandes emporios económicos, sino que ellos dependen del cultivo de su tierra. Allí es donde está la vacuna contra los medios, allí es donde está la vacuna contra el Fondo Monetario Internacional, allí es donde está el poder político. Entonces, debería ser un esfuerzo en las regiones por sembrar, por producir, por la reforma agraria, por reconstruir esa distribución de tierras y buscar inversiones allí. Miren, lo que se está dando aquí a nivel de conuqueros, de producción, es muy interesante. Aquí la Polar, que es una de las empresas de monopolio que se creían los dueños de la arepa, resulta que ahora han salido como 10 marcas de harina de maíz procesada, y los anaqueles en Venezuela están podridos de harina pan Polar que nadie compra. Y algún día les voy a mostrar imágenes de varios supermercados para que usted vea la cantidad de harina pan Polar que se pudre allí
en los supermercados porque nadie los compra. Y no es que sean muy caras. No se están vendiendo a precio de bachaquero en la época en que la Asamblea Nacional organizó y promovió el acaparamiento. Lo que pasa es que hasta la gobernación del estado Bolívar está produciendo harina de maíz. Una harina de maíz que vale la mitad de lo que vale la harina de Polar. Y que tiene el mismo sabor. Se lo digo yo, que me la comí, porque yo tuve la oportunidad de probar la harina de maíz Bolívar. Y en el CLA me llegan como 5 marcas de harinas de maíz. Y yo he hecho hasta empanadas con esa harina. Es decir, la clave está, incluso la clave de la formación política pasa por la experiencia de la producción del pueblo y en esa productividad generar esa economía subestimada que atacan los monopolios y que ataca el Fondo Monetario Internacional porque la quieren para ellos. Pero es una productividad distinta a la de los dueños de las redes, porque los dueños de las redes sociales no producen comida. Ellos están en el área virtual de los servicios engañando a la gente. Pero un campesino que está debatiendo políticas, que está ejecutando presupuestos, tomando decisiones políticas con el gobierno, está sembrando para comer él, comer su familia, mantener sus costumbres ancestrales y evolucionando como político. No necesitamos ni Facebook, ni Instagram, ni nada. No necesitamos Fondo Monetario Internacional. No necesitamos Reserva Federal. No necesitamos dólar. Y cuando lo que nosotros producimos viene la India y te lo compra todo, o viene China y te lo compra todo, o viene Rusia y te lo compra todo, o viene Irán y te lo compra todo, tenemos para comer y para exportar. Y tierras tenemos porque el estado Bolívar es el estado más grande del país, con un potencial agrícola mayor que los estados tradicionales como Apure, Portuguesa, etc. Yo pienso que Colombia y Petro, que todavía está a tiempo, debería organizarse con el pueblo campesino, donde todavía tiene control, para entrar en una política agraria, de reforma agraria, de que pueda producir alimentos para el propio pueblo colombiano. El pueblo colombiano que no depende de un salario, el pueblo colombiano que todavía está en el monte. Y ese es uno de los vértices que le puede garantizar la paz total de la que él habla, y la defensa de la Casa de Nariño. Porque es el pueblo el que salva al pueblo. Petro podrá tener una oratoria excelente, podrá destruir todas las narrativas de los medios de comunicación a través de un discurso, pero esa no es la pelea, porque no se trata de ganarle el discurso a los medios de comunicación de la derecha, se trata de no pararle bola y de entrar en debate, en comunicación con el pueblo y trabajar con el pueblo. Si Nicolás Maduro insiste en estar desmintiendo las estupideces de María Corina, en estar atendiendo a los medios de comunicación de España, entonces no va a gobernar nunca, no va a avanzar la revolución. ¿Y qué es lo que hace el presidente Nicolás Maduro? Puso a debatir a todo el mundo cómo vamos a construir el modelo económico. Puso a las comunas a hacer consultas para financiarles los proyectos. Allí es donde está el poder político. En conclusión, Maduro le está dando una clase política a Lula en el Brasil para que él entienda por qué cuando le dieron el golpe a Dilma, el pueblo brasileño no la defendió.
El presidente Nicolás Maduro le está diciendo a Lula dónde está el poder político del Brasil, y no está en los medios de comunicación, y no está en el Mercosur, no está ni siquiera en los BRICS, está en el pueblo brasileño. Y por eso le permitió a los movimientos sin tierra a que se fusionara con el movimiento campesino venezolano y entrara en la producción de la vergareña, custodiada por la Fuerza Armada. Vean lo interesante que se está dando en una integración de pueblo, ejecutando presupuesto, produciendo alimentos en el contexto de una guerra mundial. ¿Cómo no va a ser estratégico producir maíz cuando se están matando potencias? No estamos hablando de una lucha de pandillas, estamos hablando de una confrontación. La OTAN tratando de destruir Rusia, Europa entrando nuevamente en esa estupidez de la guerra, y nosotros produciendo maíz con un movimiento social brasileño histórico. No es cualquier movimiento social. El movimiento de los sin tierra en Brasil tiene toda una trayectoria, toda una historia. Colombia debería tomar nota y debería profundizar su reforma agraria, porque al final de cuentas el origen de la violencia colombiana tiene que ver con la distribución de la tierra. La reforma agraria debería ser prioridad en Colombia y debería ser un mecanismo político y de integración con los pueblos progresistas que todavía pueden producir algo con cierta autonomía. Y no estoy diciendo que el modelo venezolano sea perfecto. No, no lo es. Nosotros tenemos contradicciones. Nosotros tenemos funcionarios neoliberales. Nosotros tenemos choques internos. Es más, nosotros tenemos militares sembrando tierras como políticas de gobierno con transgénicos. Y es una contradicción enorme. Son contradicciones políticas que se están tratando de resolver aquí en el país. Pero de eso se trata, la lucha profunda. Cómo luchar en lo cultural con los transgénicos contra Monsanto. Cómo luchar en lo cultural con la verdadera economía, la economía real, no esa economía virtual de servicio de que te vas a hacer millonario, de que vas a ser youtuber y te van a pagar y entonces pasas como las 24 horas del día pegado a un computador. No, ponte a sembrar maíz, porque sin maíz no hay país. Entonces tú entras en la economía real, pero en la economía con el pueblo, insertando al pueblo en la ejecución de proyectos, en la administración de recursos del Estado, en la producción, en la exportación, y entonces la comuna agarra otra dimensión. Es un proceso de aprendizaje que nosotros estamos investigando, estamos estudiando, pero es un proceso real que se está dando en Venezuela. Es muy interesante. Y es muy interesante porque de alguna manera nos está llevando a una nueva forma de gobernar. Estamos no en la democracia representativa, no en el pueblo que está esperando al funcionario, llámese alcalde, gobernador, ministro, lo que sea, a que le resuelva el problema. Por eso yo insisto, incluso el debate del incremento salarial comienza a ser anacrónico, obsoleto. Deberíamos estar debatiendo nuevas formas de productividad, nuevas formas de plusvalía o de ganancia. Pero si nosotros seguimos discutiendo el salario, debatiendo el salario, seguimos encadenados al modelo administrativo capitalista que ya murió. ¿Qué sentido tiene estar debatiendo el incremento salarial? Es como estar anclado en el siglo pasado. Una comuna que produzca maíz
para su sustento y que produzca maíz para la exportación y que produzca semilla para sostener esa productividad, ¿qué va a estar pensando en salario mínimo? Superó eso del salario mínimo. Entonces nosotros seguimos como que no estamos debatiendo el salario. Eso es lo que le pasa a los comunistas trasnochados que se creen la voz de Dios porque están leyendo todos los días un libro viejo en un cuarto y jamás han pisado tierra, jamás han sembrado una yuca y no entran en otra realidad política. No evolucionan y no pueden aplicar esas teorías políticas. El capitalismo mutó. O sea, nosotros no estamos lidiando con el capitalismo que analizó Marx, aunque tengan vigencia algunas de las ideas. Pero es que a Marx le corrigieron la plana, hasta Rosa Luxemburgo se lo corrigió. Y entonces nosotros tenemos que seguir investigando y entender que el capitalismo también mutó. En mi área, en la comunicacional, lo que a mí me parece más interesante es la nueva cultura comunicacional con la que estamos lidiando y los nuevos antídotos contra la mentira que estamos logrando y mucha gente sin comprenderlo. En este momento, el Congreso español, anunciando que reconoce al mundo como el presidente de Venezuela, está hablando en el pasado, está hablando en otro siglo ya superado. Y el pueblo venezolano, produciendo maíz con el movimiento de los sin tierras en Brasil y con las comunas haciendo proyectos, haciendo consultas para definir la prioridad de esos proyectos y ejecutando con recursos del Estado esos proyectos, estamos entrando en otra dinámica política. Y esa base política, social, productiva, es la que tenemos que seguir avanzando, evolucionando para entrar en los BRICS con una cultura y autonomía distinta. Nosotros no tenemos por qué repetir el modelo chino, con todo y los méritos que ellos tienen de haber sacado de la pobreza a mucha gente. Nosotros no tenemos que sacar fotocopias de otros modelos. El componente de los BRICS es diverso. La cultura productiva de Irán es muy distinta a la cultura productiva de China y es muy distinta a la cultura productiva de Rusia. Y nosotros también tenemos una cultura productiva distinta. Allí hay una fortaleza, porque no hay revolución que no se sostenga con billete, y no se genera billete si no hay productividad, y no hay teoría política si no hay una realidad política productiva. Sería paja, sería estar hablando como esos intelectuales de computador o esos intelectuales de declaraciones en medios, pero que nunca han sembrado una yuca, que nunca han compartido con un pueblo trabajador. Si esa teoría no la puedes aplicar en el territorio y resolverle el desayuno, almuerzo y cena a la familia González, entonces esa teoría es paja. La política tiene que garantizar la productividad. Y cuando tú garantizas la productividad, te vas saliendo de esa lucha de clase social, comienzas a abandonar esa élite y le dejas podrir sus productos, porque tú produces. Entonces es interesante el fenómeno de que los supermercados están full de harina pan de la Polar y a la gente no le importa, no la necesita, porque la gente está produciendo maíz, porque otros sectores están produciendo maíz, porque además somos una cultura del maíz. Nosotros venimos del maíz, pero ahora produciendo maíz con el movimiento político de los sin tierras en Brasil.
esa realidad le pasa por encima al Congreso español, que todavía no ha superado la arrastrada que le dio Bolívar en todos los países de América Latina. No lo han superado. Entonces, yo sugiero, enviémosles una fotocopia del acta de 1811 a ese Congreso español para que despierten. Y Dios mío, ustedes se quedaron antes de 1811, ¿qué les pasó? El rey de España no tiene vela en este entierro, y los súbditos del rey de España menos. Despierten de esa estupidez, de esa narrativa, porque ni Edmundo González será presidente ni es presidente, ni le interesa tampoco ese señor. Y vuelvan a la realidad. Venezuela está en una dinámica política distinta, y esa dinámica política está evolucionando con sus problemas, sus contradicciones, incluso sus traiciones. Pero hay que volver a la realidad.